Reciban un saludo con mucho gusto. Los textos bíblicos nos dicen que Jesús enfrenta la esclavizante legislación sobre la pureza y anuncia el evangelio liberador que pone en el centro la fe y la responsabilidad del ser humano frente a la palabra de Dios y frente a la vida cotidiana. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impuro y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará. El de manos limpias, de corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias, de corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Como el aire, viento que moviliza y libera, echa afuera todas nuestras angustias y lleva lejos nuestras ansiedades. Llénanos, Dios, con el soplo de la vida y empújanos hacia los caminos de la solidaridad. Como el fuego que calienta, ilumina y transforma, libéranos, Señor, del aislamiento. Derriba las barreras y transforma las situaciones de injusticia y violencia. Que tu luz y energía sean el centro de nuestro compartir. Como la tierra que alimenta, mantiene y acoge, como la tierra madre y sustento, oh Dios, vincúlanos con toda la creación, nútrenos y fortalécenos y alimenta nuestros sueños. Como el agua que sacia la sed, refresca y limpia, derrama sobre nosotros tu frescura divina. Sacia nuestra sed de justicia, cura nuestras heridas, límpianos, restaura nuestras energías y refresca nuestra vida. Amén. Quiso morir crucificado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Ayúdanos a comprender que la misión de tus amados es compartir con los demás su fe en Jesús resucitado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Fuimos convocados y convocadas a vivir en comunión, a relacionarnos y a convivir en armonía, a aceptarnos en nuestras diversidades, a compartir creativamente nuestros dones, a buscar la justicia que trae la paz, a construir en unidad un mundo en el cual quepamos todos y todas. Tu palabra nos consuela, nos anima, nos fortalece y nos sostiene, pero también nos apela y nos desafía,
nos impulsa y nos provoca a vivir en un espíritu de permanente solidaridad, de manos tendidas, de corazones abiertos. Somos enviados a ser mensajeros y mensajeras de esperanza y paz, anunciadores y anunciadoras de la plenitud de la vida, de tu amor que nos trasciende y que todo lo envuelve, testigos de tu gracia sobreabundante, de tu justicia soberana y de tu alianza eterna por una tierra que sea casa de todos y todas. Lleno y triste está, abre a los solos tu hogar, busca luz en la oscuridad, parte tu pan donde hambre hay, habla con quien no puede hablar, canta con quien hoy triste está, abre a los solos tu hogar, busca luz en la oscuridad. Entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le dicen: ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió: ¿Por qué traspasáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o madre sea condenado a muerte. Decís, el que diga a su padre o madre: lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda para el templo. Eso no tendrá que honrar a su padre. Así que habéis anulado la palabra de Dios solo por vuestra tradición. Hipócritas. Isaías profetizó de vosotros cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, me rinden culto en vano. Enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Luego llamó a la gente y les dijo: Oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que le sale de la boca. Eso es lo que lo contamina. Nuevamente este domingo le saludo con gozo, con alegría y le doy muchas gracias a Dios el permitirme estar con ustedes. Miren, el título de este mensaje lo he denominado: El culto no sustituye el camino de Dios. Los textos que vamos a ocupar van a ser en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio 4, del 1 al 8, la carta a Santiago en su capítulo 1, del 1 al 17, y el libro de Marcos en su capítulo 7, y aquí quiero que tengamos cuidado con los versículos, porque van a ser del 1 al 8 y nos saltamos hasta el 14 y 15 y luego nos volvemos a saltar del 21 al 23. Le pido a Dios que me dé una palabra sencilla, una palabra clara, una palabra entendible, pero sobre todo una palabra llena de amor para que pueda ser instrumento en sus manos para llegar a nuestros corazones. Que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, es antigua la tentación de considerar que lo esencial de una religión está en el cumplimiento de las formalidades rituales, más que en la práctica de los principios éticos.
Los rituales, las prescripciones, las ceremonias y todo aquello que se realiza dentro de las religiones pueden ayudar a continuar por el camino de Dios, pero nunca lo pueden sustituir, ¿sí? Por esta razón, Moisés, en la lectura del Antiguo Testamento, exhorta a su pueblo en la necesidad que tienen de hacer una clara opción por el Dios de la libertad y de la justicia que los ha sacado de Egipto. De lo contrario, el sueño de la tierra prometida se puede convertir en una verdadera pesadilla. Por eso, miren, en el texto evangélico de Marcos podemos ver cómo Jesús enfrenta la situación esclavizante de legislación sobre la pureza y anuncia el evangelio liberador que pone en el centro la fe y la responsabilidad del ser humano, que es lo que sale de adentro. Dice el texto que los escribas y fariseos vieron que los discípulos de Jesús no observaban los requisitos de la tradición y del código de la ley oral respecto al lavamiento de las manos y durante las comidas. Déjenme decirles que los fariseos acostumbraban lavarse las manos antes, durante y después de las comidas, y no era solo una medida higiénica. Originalmente los sacerdotes estaban obligados a los lavatorios como signo ritual de su santidad. Más tarde, los fariseos se apropiaron de este rito para marcar así su carácter de predilectos de Dios, pues se creían los santos de Dios. Pero miren, en la mayoría de las casas de Jerusalén tenían un espacio destinado a los baños y lavatorios rituales y estaban establecido que parte del agua que se usaba para estos fines tenía que ser agua de lluvia que hubiera fluido hasta esas instalaciones sin ser transportada. Jesús y sus compañeros no practicaron ninguno de los rituales de la limpieza o purificación y los fariseos preguntan por qué. Jesús entonces empieza citándoles el pasaje de Isaías 29:13, y en este pasaje el profeta Isaías acusa al pueblo de honrar a Dios con los labios mientras sus corazones están realmente lejos de Él. Por eso Jesús acusa a los escribas y fariseos de dos cosas. Miren, la primera acusación fue de hipocresía. La palabra hipocrites tiene una historia interesante y reveladora. Comienza significando simplemente uno que contesta. Después pasó a significar el que contesta un diálogo o una conversación establecidos. Es decir, lo que nosotros hoy podríamos llamar un actor teatral. Y finalmente significa no solamente un actor en escena, sino alguien cuya vida es una actuación sin ninguna sinceridad. Cualquiera de nosotros, para quien la religión es algo legal o lleva a cabo ciertas reglas disciplinarias, estos, para quien la religión está enteramente relacionada con la observancia de cierto número de rituales o de tabúes, termina resultando en cierto sentido una hipocresía. La razón de esto está en que podemos engañarnos fácilmente si creemos que somos muy buenos, o si somos buenos seres humanos, si llevamos a cabo las prácticas y hechos exteriores concretos, no importando lo que se tenga dentro del corazón y lo que se tenga dentro de los pensamientos. Volviendo al caso de los judíos legalistas de los días de Jesús, en lo íntimo de su corazón podían aborrecer a su prójimo, podían estar llenos de envidia, de celos y de una amargura oculta y un orgullo enorme. Pero eso no importaba mientras se lavaran muy bien las manos correctamente y observaran correctamente las leyes acerca de la pureza y de la impureza. El legalismo toma en cuenta las acciones externas de los seres humanos, pero no toma en cuenta para nada sus sentimientos íntimos, sus intenciones.
pueden estar sirviendo a Dios meticulosamente en las cosas exteriores y al mismo tiempo desobedeciéndolo evidentemente en las cosas interiores. Y eso hay que llamarlo por su nombre, eso es hipocresía. No hay error religioso más común que el de identificar la bondad con ciertos actos llamados religiosos. Ir a la iglesia, leer la Biblia, contribuir financieramente, tratar bien a los que nos tratan bien. Nada de esto hace a uno un ser humano bueno. La cuestión fundamental es ¿cómo está tu corazón con respecto a Dios? ¿Cómo está tu corazón respecto a tus semejantes? Y si en tu corazón hay enemistad, hay amargura, hay codicia, hay orgullo, hay odio, todas las observancias religiosas del mundo no harán de nosotros otra cosa que un hipócrita. La segunda acusación que hace Jesús fue que sustituyen la ley de Dios por los esfuerzos e ingenios humanos. Precisamente quiero decirles, la palabra religión viene de la palabra religare. El hombre, cuando fue separado allá en el Edén, quiso religarse con Dios, ¿sí? Pero esto nunca iba a ser así. El hombre no lo puede hacer y entonces sustituye pues toda la ley de Dios por esos esfuerzos para religarse. Porque ellos, en su dirección de vida, no dependían de escuchar la palabra de Dios. Sí, estos judíos no dependían de escuchar la palabra de Dios, como nosotros también, déjenme decirles, dependían de escuchar los ingeniosos argumentos y debates, las finas sutilezas y las hábiles interpretaciones de los expertos. Y eso también a nosotros nos gusta en nuestro tiempo. Las sutilezas nunca pueden ser base de la verdadera religión. La verdadera religión, queridos hermanos y hermanas, nunca puede ser producto de la mente del ser humano. La verdadera religión debe proceder no de los ingeniosos descubrimientos del ser humano, sino simplemente de escuchar y aceptar la voz de Dios. Aunque ahora puede no parecer así, muy probablemente este pasaje fue originalmente el más revolucionario de todo el Nuevo Testamento. Jesús había estado debatiendo con los expertos de la ley sobre diferentes aspectos de la ley tradicional. Había señalado que los complicados lavamientos de manos carecían de tanta importancia. Les decía cómo la rígida adhesión a la ley tradicional podía significar en realidad desobedecer la ley de Dios. Pero aquí dice algo aún más asombroso. Declara que nada de lo que entra en el ser humano puede contaminarlo, pues que solo es recibido por el cuerpo y esto lo desaloja por los medios fisiológicos naturales. Ahora bien, ningún judío creía eso, ni lo cree en ningún judío ortodoxo en nuestro tiempo. En Levíticos 11 aparece una larga lista de animales inmundos que no pueden usarse en la alimentación. La seriedad con que esto se tomaba se puede ver más claramente en la época de los macabeos, y quiero relatarles precisamente pues una historia de aquel tiempo. En ese entonces el sanguinario rey de Siria, llamado Antíoco Epifanes, había resuelto exterminar la fe judía. Una de las cosas que exigió fue que los judíos comieran carne de cerdo y ellos prefirieron morir y murieron centenares de ellos antes de comer la carne de cerdo. Dice el libro de Primera de Macabeos 1, del 62 al 63, que murieron con entereza y valor, se negaron a comer cosas impuras, prefiriendo la muerte antes de que contaminarse con aquella comida profana de la Santa Alianza. En el segundo libro de Macabeos, en su capítulo 7, nos relata la historia de una viuda y sus 7 hijos a quienes se le quiso obligar a comer carne de cerdo. Y estos hijos de esta mujer se negaron. El mayor le cortaron la lengua y le cortaron las extremidades de los miembros y lo asaron vivo
en un sartén después de arrancarle el cuero cabelludo. Miren, el segundo le arrancaron el cuero cabelludo y lo sometieron al mismo suplicio. Uno por uno fueron torturados hasta la muerte, mientras su anciana madre presenciaba los tormentos y los animaba. Murieron antes de comer lo que para ellos era inmundo. Imagínense lo que significaba esta revolucionaria declaración de Jesús de que nada de lo que entra en el hombre puede hacerlo inmundo. Con esta declaración estaba borrando las leyes por las cuales muchos judíos habían sufrido y habían muerto. Ante este contexto, no era extraño que los discípulos estuvieran asombrados y temerosos. La realidad, lo que quiso decir Jesús es que las cosas no pueden ser inmundas ni limpias en ningún sentido realmente religioso del término. Solo las personas pueden realmente contaminarse, y lo que contamina a la persona son sus acciones, que son producto de su propio corazón. Esta doctrina para ellos era sumamente nueva y revolucionaria. Los judíos tenían y tienen todavía un sistema de cosas puras y de impuras. Con un pronunciamiento tajante, Jesús declaró: todo eso puede quedar sin importancia, afirmando que la impureza no tiene nada que ver con lo que uno introduzca en el cuerpo, sino exclusivamente con lo que sale del corazón. Veamos las cosas que enumera Jesús como las que salen del corazón y que contaminan al ser humano. Lo primero dice que empieza con los malos pensamientos. Todo acto pecaminoso externo es precedido por un acto interno de decisión. Por lo tanto, Jesús empieza con el mal pensamiento del cual procede toda mala acción. Luego vienen las fornicaciones. La palabra fornicaciones es muy amplia. Significa toda clase de uso y abuso sexual. Luego, los hurtos. En griego hay dos palabras para designar a un ladrón: keples y lastes. Lestes es un bandolero. Barrabás era un lestes, era un bandolero. Y el bandolero puede ser un hombre muy valiente, aunque se encuentra fuera de la ley. El keples, por el contrario, es un ladrón. Judas era un ladrón cuando sustraía de la bolsa, como nos dice Juan 12:6, un keples. Era un ratero engañoso y despreciable que no tiene ni siquiera esa cierta audacia galante que debe de tener un bandolero. Luego vienen en la lista los asesinatos. Todos ellos que matan, que quitan la vida, ya sea de una persona o de uno mismo. Luego, el adulterio, ser infieles a la alianza y compromisos creados con Dios y con los seres humanos. Luego viene otra palabra muy fuerte, las avaricias. ¿Sí? Esta palabra viene de dos palabras griegas que significan tener más. Ha sido definido como el amor al dinero, el espíritu que arrebata lo que no es suyo. ¿Sí? Platón, hablando de esta palabra, dijo: el deseo del hombre es como un sedazo o un vaso perforado que trata de llenar pero que nunca puede. Por lo tanto, ¿sí?, la avaricia es ese afán de tener que está en el corazón del ser humano y que ve la felicidad en las cosas que no es Dios. Siguen las maldades. En griego hay dos palabras para lo malo: kakos, que describe algo que es malo en sí mismo, y poneros, que describe una persona o una cosa activamente mala. ¿Sí? El término que Jesús ocupa aquí o utiliza el poneros. El hombre que es poneros es aquel en cuyo corazón hay un deseo de hacer el mal, y eso es lo que les dice a estos fariseos. Poneros es la aptitud para juzgar sucio, para deleitarse en los males y tragedias
amar, el molestar a nuestro prójimo y causarle dificultades. El ponernos no solo corrompe al hombre que le padece, corrompe también a otros. Y luego viene en la lista también las lascivias, o sea, la palabra en griego, asalgeia. Los griegos definían la asalgeia como una disposición del alma que rechaza toda disciplina, como un espíritu que no reconoce restricciones y hace todo lo que su capricho y desenfrenada insolencia le sugiere. La gran característica del ser humano, que es culpable de asalgeia, es que ha perdido toda decencia y vergüenza. El hombre malo puede ocultar su pecado y siempre tratará de ocultarlo, pero el hombre que tiene asalgeia peca sin escrúpulos y nunca vacila en escandalizar a sus semejantes. Otra palabra era la envidia, que es literalmente el ojo malo, el ojo que mira el éxito y la felicidad del otro de manera tal que pudiera echarle una maldición. Luego viene la maledicencia. La palabra que se utiliza para maledicencia es blasfemia. Cuando este término se refiere a palabras contra el ser humano, significa calumnia. Cuando se refiere a palabras contra Dios, significa blasfemia y significa insultar a Dios y al hombre. Luego viene la palabra soberbia. La palabra soberbia significa literalmente mostrarse por encima del otro. La actitud del hombre que tiene cierto desprecio por todos menos por sí mismo. Lo interesante de esta palabra en el uso que los griegos le daban es que describe una actitud que puede no hacerse pública jamás. Por ejemplo, puede que uno en lo íntimo del corazón esté siempre comparándose con los demás. Hasta puede aparentar humildad, pero en su ser interior es soberbio. Y a veces, desde luego, la soberbia pues se hace evidente. Por eso, la soberbia ha sido llamada el colmo de todos los vicios. Y es por eso que Dios dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios. Finalmente, la última palabra que utiliza Jesús es insensatez, ofrosune. Esto no significa la insensatez debida a una debilidad intelectual o a falta de cerebro. Significa insensatez moral. Describe no al hombre desprovisto de sesos, sino el que, como decimos, él describe al hombre que se hace loco. Como podemos observar, queridos hermanos y hermanas, esta es una lista verdaderamente larga y terrible, pero hoy en día esta lista la tendríamos que actualizar con otros puntos como sería la corrupción, el soborno, la deshonestidad, la trata de personas, la pederastia y otros más. Esto es lo que Jesús presenta como cosas que salen de lo más profundo del corazón. Cuando entramos a analizar la conciencia de las palabras de Jesús, no podemos evitar vernos reflejados, por lo tanto, nos estremecemos. Sin embargo, Jesús el día de hoy nos invita con amor a cambiar nuestra forma de vida y no a un alejamiento arrogante, sino que cada uno de nosotros hagamos un honrado examen de nuestra vida y de nuestro corazón para reconciliarnos, para reconvertirnos. El amor, la bondad, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la amistad, el compañerismo, el cuidado de uno mismo y del otro, el servicio, la generosidad, son posibles. Y lo podemos hacer, pongámoslo en práctica con un corazón desinteresado. Queridos hermanos y hermanas, con todo mi corazón le pido a Dios que toque con el fuego de su espíritu todo nuestro ser, para que podamos nosotros ser gente sencilla,
humilde, gente de paz y de justicia, que podamos ser esos instrumentos en sus manos para llegar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, sobre todo a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, ¿sí? A nuestros tíos, a nuestros parientes. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. ¿Quién regará las posibilidades si se seca la imaginación? ¿Quién anunciará el baile si perdemos las ganas de vivir? ¿Quién tocará la música que nadie compone? ¿Cuándo habrá tiempo para el amor verdadero? ¿Cómo escuchar a un Dios silenciado? ¿Quién reavivará tanta compasión adormecida? ¿Cuándo saldremos de la celda? ¿Dónde habitará la justicia si nuestra tierra acampa la fuerza? La puerta está abierta. Es hora que los soñadores silencien a los falsos profetas. Hay que volver a danzar, trenzando a nuestro paso guirnaldas de verdad desnuda. Que el cantor se quite la mordaza y la prudencia, que ha de encontrar la forma de gritar la buena noticia a todos, a cada uno. Es la hora del buen pastor, es tu hora. Donde cabemos todos, y el pan generoso se parte y se reparte, y un Dios que sonríe, que se suma a la fiesta, que enciende sueños, luminosa presencia. Hay caminos por descubrir, hay senderos nuevos, huellas que nadie ha dejado aún, pasos que nadie ha dado. Hay abrazos que deben darse, miradas que deben mirarse, muchas cosas por construir, tanta vida para vivir. Hay amores que no han amado, perdones no perdonados, la mano que no se ha tendido, el bien que aún no ha nacido. Hay emociones escondidas y estrellas en cada cielo, afectos que buscan destinos, encuentros y copas de vino, y una mesa grande donde cabemos todos, y el pan generoso se parte y se reparte, y un Dios que sonríe, que se suma a la fiesta, que enciende sueños, luminosa presencia, luminosa presencia, luminosa presencia, luminosa presencia. Seamos despedidos. Ayúdame, Señor, a estar limpio de corazón y a ver con humildad lo que tú quieres que yo vea y haga. Dame sencillez, disponibilidad, buen ánimo, objetividad, capacidad de escucha y transparencia para que finalmente haga lo que a ti te conforma. Ayúdanos en este tiempo a discernir lo que tú quieres decir sin prejuicios. Amén.